Ahí sí. Y vamos a comenzar. Nosotros habíamos quedado en números decimales, o sea, ya pasamos fracciones, pero si alguno de ustedes tiene dudas con fracciones, obviamente lo vamos a volver a ver, ¿ya? Porque igual era un contenido que costaba un poco. Pero vamos a pasar hoy día a ver el tema de los números decimales. Niños, como yo les comenté, va a haber un cambio en las clases, ¿ya? Las clases de matemática ahora van a cambiar a los días lunes, pero yo les voy a mandar un correo a los papás para avisarles. ¿Por qué? Porque vamos a dejar todos los sextos el día lunes y yo voy a hacer todos los quintos por los viernes, lo cual no significa que ustedes los viernes no van a tener clase material, ¿ya? Eso por un lado. Por otra parte, ay, se me fue lo que les iba a decir, pero bueno, eso. ¿Qué era lo otro que les iba a decir? Se me olvidó. Ya no importa. Ya, entonces vamos a comenzar con números decimales. Yo voy a compartir la pantalla. Ah, eso era lo otro importante. Que cuando estemos en clase, lo ideal es que traigan un cuaderno, ¿ya? O traigan el material que vamos a trabajar. Yo sé que ahora no les dije lo que íbamos a trabajar, entonces obviamente no pueden tener la guía ni nada, pero cuando yo les voy a especificar para que traigan, o para que tengan un cuaderno para tomar apuntes, porque si no, lo que uno va explicando a veces se les va olvidando, ¿ya? Entonces, ahora sí voy a compartir la pantalla y vamos a comenzar con nuestra clase, ¿ya? Esta presentación ustedes ya la recibieron, ¿ya? Ya tuvieron esta presentación, entonces la vamos a revisar de manera rapidito porque vamos a pasar al tiro multiplicación de números decimales. ¿Todos ven la presentación que estoy mostrando? ¿Qué me puede Sí, decir? ¿Sí? Ya. Entonces, como ya vimos en quinto, y ustedes ya vieron en años anteriores, los números decimales, niños, se utilizan en diferentes circunstancias de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando medimos los litros de una bebida, de un jugo, etcétera, o por ejemplo, cuando nos toman la temperatura, sobre todo hoy en día que nos toman la temperatura siempre que entramos a cualquier lugar, también se miden números decimales. O por ejemplo, en los instrumentos de medición, cuando nos pesamos, cuando medimos con una regla, etcétera. ¿Ya? ¿Qué es importante que tienen que saber? Bueno, recordar más que nada, porque ustedes ya esto lo saben, es que los números decimales tienen dos partes, la parte entera y la parte decimal. Y saber el valor posicional es súper importante en los números decimales. Ya, ustedes eso ya se lo saben, pero los vamos a recordar. La primera parte del número decimal, es decir, el 6, espérenme, estoy admitiendo, ya. El 6 corresponde a los décimos, ¿ya? El 5 corresponde a los centésimos y el 3 corresponde a los milésimos, ¿ya? ¿Qué más? Ay, no me avanza. Ya. Los números decimales se pueden representar como fracción decimal y eso es súper importante también que lo sepan porque lo vamos a usar en el contenido que sigue de este, que es porcentaje, después de ya que veamos división y todo eso. Los números decimales, niños, se pueden representar como fracción decimal. Por ejemplo, cuando yo hablo de 0,1, estoy hablando de un décimo, ¿ya? ¿Por qué un décimo? Porque si se fijan, después de la coma hay solo un espacio. Y eso significa que eso representa a un cero. ¿Y qué potencia de 10 tiene un cero? El 10, o sea, décimo. Lo mismo ocurre con la centésima. Tiene dos espacios después de la coma que representan los dos ceros del 100. Y así sucesivamente. Ya. Ahora sí, vamos a ver multiplicación de decimales, que es hiper mega fácil. Tenemos dos números decimales, en este caso 262 milésimos por 2,5 décimos, 2 enteros y 5 décimos, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a multiplicar esto? Súper fácil. Vamos a eliminar las comas y vamos a multiplicar pensando que no existen ni nunca existieron esas comas. Es decir, 262 por 25. Simplemente, sin las comas. Y ahora, entonces, eso nos va a dar como resultado 6.550. ¿Ya? Ese es el resultado de multiplicar 262 por 25. Y ahora, niños, el segundo paso, súper importante, y aquí viene la gracia, es contar las partes decimales. Por eso es que al principio de la clase yo les dije que había una parte entera y una parte decimal.
Entonces vamos a contar las partes decimales, ¿ya? Y esas partes decimales son, tenemos 1, 2, 3 y 4. Solo la parte decimal, es decir, lo que está después de la coma. Y vamos a ir al resultado de nuestra multiplicación y vamos a contar estos 4 espacios. Es decir, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué pasa cuando se cumplen justo los 4 espacios? O si en este caso hubiesen sido 3 o 2. Ponemos una coma y un 0. Y entonces el resultado nos queda 6.550 10 milésimas de decimal. ¿Ya? Miren el siguiente ejemplo. Queremos multiplicar 2 centésimos por 2. Fíjense la diferencia en este caso. Tenemos un número decimal por un número entero. Cuando yo hablo de números enteros, niños, estoy hablando de números que no han sido modificados. No le puse coma, no le puse raíz cuadrada, no le puse una rayita fraccionaria. El número está intacto. En cambio, este no es un número entero. ¿Por qué? Porque ahí tengo algo que me está dividiendo al número en dos partes. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a multiplicar un número decimal por un número entero. Lo mismo que el ejercicio anterior. Voy a hacer que las comas no existen. Entonces, mega fácil, 2 por 2. Y el resultado de 2 por 2 obviamente es 4. Y ahora vamos a contar las partes decimales. 1, 2. Solo 2, porque el otro número es entero, no tiene parte decimal. Por lo tanto, solo cuento 2. Y entonces ahora, ¿cómo será? Pongo el 4 y cuento 2 espacios, pero claramente me van a faltar. Entonces, cuando me faltan, niños, voy rellenando con ceros. Miren, 1, ahora tengo que contar 2, pero me falta el 0, entonces le pongo un 0. Y como quedó justo ahí, le tengo que poner una coma y otro 0. ¿Ya? Vamos a ver este otro ejemplo. Este está un poco más largo, pero fíjense lo fácil que es. Si ustedes ven esto a primera imagen, van a decir, oh, imposible hacerlo. Ya, mega fácil. Multipliquen 30 por 4. Así de simple. Y ahora eso me va a dar 120. 4 por 0, 0, 4 por 3, 12. 120. Y ahora el paso que dije, contar las partes decimales. Entonces cuento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiene muchas partes decimales. Miren lo que va a pasar. Tengo solo 3 partes. 1, 2, 3. Y como son 6, las otras las relleno con ceros. Y me quedaría ese numerito decimal que es muy largo de leer. ¿Ya? Vamos a ver entonces ahora ejemplos en mi pizarra. Vamos a volver acá. Momentito, esto me... Compartir... No. Un momento. Ya. ¿Va? ¿Dónde se me fue la...? Momentito. Ay, no puedo encontrar mi cámara. Acá. Ya. Entonces, ahora voy a poner la pizarra. Y voy a poner fijar el video. Entonces, ahora todos van a observar mi pizarra. Un truco que me enseñó la Miss Dani el otro día es que si ustedes quieren ver la pizarra grande, pero por ejemplo no la logran ver, lo que tienen que hacer es en mi foto, en mi pantalla, apretar los 3 puntitos que están arriba y ponen fijar video. Y ahí les va a aparecer mi pantalla grande. ¿Ya? Vamos a revisar entonces el siguiente ejemplo. 2,7 por 1,2. Así lo leería alguien que no sabe matemáticas, pero como nosotros sabemos, lo vamos a leer 2 enteros y 7 décimos por 1 entero y 2 décimos. ¿Ya? Entonces, primer paso. Tommy, ¿qué había que hacer? Tommy, ¿no te escucho? Ahí sí. Había que quitar las comas.
Perfecto. Quito las comas y 27 entonces por ahora 12. voy a multiplicar 27 por 12. 27 No. por 12. Así de simple. Ya. Y entonces multiplico 2 por 7, 14, reservo una. Y 2 por 2, 4 y una 5. Dejo un espacio. Y ahora, como tengo que multiplicar por 1, voy a poner al tiro el 27. Pues sí, 27 por 1 es 27. Y ahora entonces voy a sumar. Ojo aquí. 4, 7 más 5 son 12, reservo una y 2 más 1 son 3. Segundo paso. ¿Qué tengo que hacer? Laura. Contar las partes decimales y ponerlas. Excelente. Muy bien, Laurita, gracias. Tengo que contar ahora las partes decimales. Fíjense acá. 1, 2. Entonces voy a mi resultado y cuento 1 y 2. Y pongo la coma. Entonces el resultado de multiplicar estos dos factores sería 3,24 centésimos. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Si alguien tiene alguna duda, simplemente levanta el micrófono y pregunta. Esto es, al multiplicar, niños, un número decimal por un número decimal, ¿ya? Ese es el caso 1. Vamos a ir ahora al caso 2. El caso 2, también lo vimos en la presentación, es multiplicar un número decimal, pero esta vez lo vamos a multiplicar por un número entero. Hilda, ¿qué significa que el número sea entero? Que no hay como coma, que como que uno no le hace nada. Perfecto, gracias Hilda, muy bien. Es un número que nadie ha tocado, que no tiene coma, que no tiene fracción, que no tiene nada. Es un número así, enterito, ¿ya? Entonces, Josefa, primer paso, ¿qué debo hacer? Darle la coma. Sacarle la coma y simplemente multiplicar 345 por 8, ¿ya? Entonces lo voy a anotar aquí de nuevo. Y esto lo vamos a dejar así para que no nos confundamos. Entonces, vamos a multiplicar 8 por 5 y eso me da, lo voy a hacer con negro, que sea diferente. 8 por 5, 40, reservo 4, 8 por 4 me da 32, más 4, 36, reservo 3, y 8 por 3 es 24, más 3 es 27. Entonces, aquí lo único que yo hice fue multiplicar. Eso es todo lo que he hecho hasta el momento. ¿Ya? ¿Qué hago ahora? Isidora Caro, ¿qué hago ahora? ¿Y sí? Agregar la coma. ¿Cómo? ¿Me escucha? ¿Sí? Ah, ya. Agregar la coma. Ya, ¿y cómo la agrego? Contando los decimales. Ya. Cuento los decimales. ¿Tengo decimales acá, Isidora? No. No, entonces ahí no voy a contar nada. Ah, perdón, acá. ¿Y aquí cuántas partes decimales tengo? Una. ¿Una? Sí. ¿Y Ah, esa? no, dos. Dos. Excelente, Isi. Muy bien. Entonces ahora voy a contar. 1, 2 y pongo la coma. Por lo tanto, el resultado de esta multiplicación es 27,60. ¿Ya? Entonces, caso 1, decimal por decimal. Caso 2, decimal por entero. Vamos con el caso 3.
El caso 3, niños, vamos a multiplicar un entero por un número decimal. ¿Ya? Entero, sin tocar decimal, tiene una coma. Entonces, vamos a poner ahí. Raka, ¿qué es lo que hago primero? ¿Está por ahí? Raka. Raka no está, nos está engañando, dejó la cámara ahí puesta. Ya, ¿quién dijo yo? Renata, Dígame. se quita la coma. Perfecto. Se quita la coma, por lo tanto, multiplico 25 por 12. Así de simple. Y empezamos entonces. Multiplico 2 por 5 y eso me da 10. Multiplico 2 por 2 y eso me da 4 más 1, 5. Dejo mi espacio y ahora como multiplico por 1, simplemente pongo 25. Sumo. Tengo 0, 5 más 5 son 10 y aquí tengo esto. Ya. ¿Cuántas partes decimales tiene este número o este ejercicio? Jaime, Tito. 1. No. 1, perfecto, Uno. solo esa. Entonces, miren lo que va a pasar acá, niños. Voy a correr el espacio un lugar y voy a poner la coma acá. ¿Qué pasa cuando ocurre eso? El resultado de este ejercicio, niños, es 30,0. Pero eso, niños, es exactamente igual que decir 30. Así de simple. ¿Ya? Por lo tanto, si supongamos que en alguna prueba más adelante les sale, les da esto, y en las alternativas supongamos que les da solo 30, usted asume que todos los números, ¿ya? Todos los números tienen una coma imaginaria y un 0. ¿Ya? Que es lo mismo. ¿Hay alguna duda con respecto a la multiplicación? ¿Algo que no se haya entendido, que quieren que explique de nuevo? Profe, Dígame. ese 30, o sea, 30,0 que es igual a 30, ¿es 30 enteros o es solamente 30? Sí, 30 enteros. Ah, ya. ¿Alguna otra duda? Profe, Hilda. mire, multiplicar decimal por número entero ¿Sí? y viceversa es como lo mismo, ¿no? Exactamente. Muy bien. Muy buena conclusión, Hilda. Al final multiplicar decimal por decimal o entero por decimal o decimal por entero es exactamente lo mismo. Es el mismo procedimiento para los tres, con la única diferencia que vamos a tener que contar las partes decimales fijándonos muy bien de no contar en los enteros. ¿Ya? Solo lo que esté después de la coma es lo que se cuenta. Y obviamente, súper importante que si, por ejemplo, en este caso yo hubiese tenido que correrme 3 espacios y la coma hubiese quedado acá, yo siempre tengo que poner un 0, no puedo dejar la coma sola. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Sí, profe, ¿dónde va a Ya. mandar como el video? Este está subido, este video. Ah, ya. Ah, pero de esta clase. Sí, Sí, de hecho se está grabando, así que terminado esto yo lo subo y en el portal, en la parte de mensajes, ahí les voy a dejar el link para que se metan y puedan ver la clase nuevo, ¿ya? ya, profe, gracias. Ya, entonces ahora vamos a pasar, niños, al siguiente. Oh, pero profe, tengo una pregunta. Dígame, por supuesto. Al momento de tener que poner la coma y el 0 está al final, que el 0 es como invisible, ¿tengo que contarlo? No, o sea, acá, perdón, en este sí, pues tienes que contarlo. Porque si te fijas, pusiste la coma después de haber contado el 0. ¿Se entiende? Sí, pero por ejemplo, si el 30,0, o sea, el 30, no fuera el resultado y fuera como parte del ejercicio así, no se Sí, cuenta el sí se 0, cuenta. ¿cierto?
Sí. Ah, ok. ¿Listo? Miss, Sí. de que los números así para poner la coma o para eso, se tienen que siempre contar de atrás para adelante. Siempre de atrás para adelante. En realidad eso no va a influir mucho si lo cuentas, porque en el fondo lo que tienes que contar es las partes decimales. Entonces, por ejemplo, si supongamos que acá hubiese habido una coma, supongamos. Entonces yo puedo contar 1, 2. ¿Ya? No es como obligación que te cuente de atrás hacia adelante, sino que lo que tienes que hacer es contar las partes decimales. Entonces ahí no importa el orden. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. A ver, otra cosa súper importante, niños, que es un contenido que venía más adelante, pero que me parece que es súper importante que lo veamos al tiro, porque si no, no van a entender una parte de la división, que también fue, está dentro del PowerPoint que yo les mostré, ¿ya? Entonces, ya. Vamos a ver ahora entonces la multiplicación de decimales por potencia de 10. Nosotros ya sabemos que las potencias de 10 son 10, 100, 1000, etc. ¿No es cierto? Entonces vamos a anotar acá. 10, 100, 1000. Esas son las potencias de 10 que nosotros vamos a utilizar. Súper importante que ya se manejen con eso porque el próximo año, cuando entren en física, ya el séptimo, van a trabajar con potencias de 10. Entonces, por ejemplo, si yo multiplico un número por una potencia de 10, supongamos que voy a multiplicar 2 enteros y 74 centésimos por 10. La mayoría de ustedes va a ser el típico procedimiento. 0 por 0, 0, 0, etc. Y la carita feliz, y después el 1, etc. Ya, error. Eso no se hace. Otros van a decir, bueno, saco la coma, multiplico y simplemente después pongo la coma. Exacto. Niños, cuando nosotros multiplicamos por potencia de 10, el único objetivo que tiene multiplicar por potencia de 10 es correr la coma. Nada más. Entonces, en este caso, tengo un 0. Y eso significa que mi coma se va a correr un solo lugar, un solo espacio. ¿Ya? Siempre, pero siempre se va a correr hacia la derecha. ¿Ya? Es como que yo dijera que se va a ir a la playa. ¿Por qué? Porque la playa está hacia allá, ¿no es cierto? Entonces, vamos a correr la coma. ¿De qué manera? Como en este caso tengo solo una parte, un 0, la coma se va a correr un lugar. Entonces, este 2,74 centésimos va a quedar, vamos a anotar el número completo, y como la coma se corre un lugar, va a quedar 27,4. Supongamos que ahora yo tengo 2,74 por 100. El único objetivo de lo que yo estoy haciendo es correr la coma 1, 2 lugares. Entonces, anoto el número y voy a correr la coma. 1, 2 lugares. ¿Qué pasa ahí? Que me va a quedar la coma al final. ¿Y qué dije yo que pasaba cuando la coma quedaba así? 2,74,0. Hilda. Teníamos que agregarle un 0. ¿Estás segura? Sí. Mira dónde la coma quedó, 274,0. Entonces, ¿cómo quedaría? Eso es lo mismo que ¿qué? No hay que agregar ceros. Eso es lo mismo que decir 274.
Excelente. Esto es lo mismo que decir 274. Es decir, como si yo no le pusiera la coma. ¿Ya? Y ahora Ya. entonces vamos a multiplicar 2,74 centésimos, obviamente, por 1000. Y eso es igual a ¿cuántos lugares voy a correr la coma? Miren lo que va a pasar acá, atención. 1, 2, 3. Entonces, yo digo, acá, tomo la coma y la corro. 1, 2, y aquí. Ahora sí, vamos a aplicar lo que dijo Hilda. Voy a anotar mi número, 274, y tengo que correr la coma 3 lugares, es decir, 1, 2, y como tengo que correrla otro lugar más, voy a agregar un 0. Y la coma quedaba aquí. Y eso es lo mismo que decir 2740. Entonces, nuevamente, cuando yo multiplico por potencia de 10, lo único que estoy haciendo es correr la coma. Entonces, no empiece a hacer, imagínense acá, ¿se imaginan multiplicando esto? Estaría hasta mañana haciendo ahí con ceros, con caritas felices, con no sé qué. No, eso no lo haga, solo corra la coma. En el caso de la división, es al revés, ¿ya? Cuando yo divido por potencia de 10, todo lo contrario, corro la coma hacia el otro lado, ¿ya? Entonces, en la multiplicación la coma va hacia la derecha, en la división la coma va hacia la izquierda. Solo cuando multiplico o divido por potencias de 10. ¿Se entendió, niños? ¿Alguna duda con esto? ¿No? Ya. Entonces, como ya estamos con la multiplicación, niños, la división es un poco más larga, ¿ya? Porque la división tenemos que ver también los 3 casos, pero en la división tenemos que aplicar multiplicación para poder hacerla, para poder multiplicar, o sea, perdón, para poder dividir. Entonces, como son 3 pasos de división, hoy día solo vamos a ver uno, porque si no, si vemos los 3 al tiro, se van a confundir, no van a cachar nada, entonces hasta a mí me cuesta, ¿ya? Es fácil, niños, es súper fácil. Lo que es difícil es que se nos olvidan los procedimientos, ¿ya? De hecho, yo debo confesar que todos los años tengo que volver a repasar el tema de la división, porque se me olvida, no porque no sepa, sino que porque se me olvida y digo, ay, ¿en qué caso había que hacer esto? Entonces, por eso hoy día solo vamos a ver uno. Y para eso voy a volver a compartir mi pantalla con la presentación. Ya, ¿todos ven esta presentación en verde? ¿Alguien me puede decir? Sí. Ya, gracias. Entonces, vamos a ver hoy día solo una, ¿ya? Que es el primer caso. Vamos a ver división de un número decimal por un número entero. Vamos a recordar que un número entero es un número que no está dividido en nada. Está así, tal cual como llegó al mundo. Entonces, dice, realiza la división y ubica la coma en el cociente cuando tengas que bajar la primera cifra decimal del dividendo. Si a mí me dicen eso, yo cierro el cuaderno, me acuesto a dormir, porque de verdad no caché nada. Entonces, como obviamente esto es un apoyo, vamos a verlo con un ejemplo, porque esa es la manera en que podemos entender. En primer lugar, nos está diciendo que vamos a dividir un decimal por un entero. Entonces, ahí tenemos 2,4 decimal por un entero, que en este caso sería el número 2. Dice, realiza la división. Esa es la primera instrucción. Entonces, vamos a realizar la división. Y después dice, ubica la coma, es decir, vamos a poner la coma en el cociente, todos sabemos que el cociente es el resultado, cuando tengas que bajar la primera cifra decimal. Entonces, vamos con este ejemplo. Divido, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer, dividir. Me voy a preguntar, ¿cuántas veces me cabe el 2 en el 2? La respuesta es fácil, me cabe una vez, ¿ya? Ahora, entonces, como 2 por 1 es 2, me sobra 0. Y miren lo que pasa acá. Ahora tengo que bajar el 4.
pero antes de bajar el 4, sorpresa, apareció la coma. Entonces, como apareció la coma, automáticamente la pongo en el resultado. Vuelvo a explicar. El 2 me cabe en el 2 una sola vez. Entonces, 2 por 1 es 2, me sobra 0, y como ahora apareció la coma, la pongo en el resultado. Y ahora sigo dividiendo normal, como que nunca en la vida hubiesen existido comas. Bajo el 4, el 2 en el 4 me cabe 2 veces y me sobra 0. Por lo tanto, el resultado de esta división es 1 entero y 2 décimos. Así de simple, ¿ya? Es como parecido a lo que vimos recién en la multiplicación. Hacemos el ejercicio normal, pero en este caso, en vez de contar al final las comas, la ponemos apenas aparezca, porque en este caso apareció de los primeros, pero después les puede aparecer no de los primeros, ¿ya? Por ejemplo, acá. Miren este ejemplo. 16 enteros y 14 centésimos lo vamos a dividir en 3. Lo mismo que el ejercicio anterior. Voy a dividir normal y cuando la coma aparezca, la pongo en el resultado. Entonces, 3 en 16 me cabe 5 veces. 3 por 5 es 15. Para llegar a 16 me sobra 1. Apareció la coma, entonces, bueno, en este caso lo hice al revés, bajo en 1 y pongo al tiro la coma, porque ya apareció. Y ahora sigo dividiendo como que la coma nunca hubiese estado en mi vida. Entonces, 3 en 11 me cabe 3 veces, 3 por 3 es 9. Para llegar a 11 me sobran 2. Bajo el 4 y 3 en 24 me caben 8 veces y me sobra 0. Y ahí quedó tal cual el ejercicio. ¿Ya? No es difícil. Simplemente tienen que dividir y apenas aparezca la coma, entonces ustedes ponen el resultado. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo. El último ejemplo. Ahí está. Espérenme, quiero cerrar esto porque si no se ve muy chica la... Ya. Vamos entonces con un ejemplo. Dijimos que vamos a dividir un decimal por un entero. Veamos, a ver un ejemplo. Puede ser 3. No, vamos a ver, sí. 35,6 dividido en 5. Ya. 35 enteros y 6 décimos dividido en 5. Entonces, lo primero que vamos a hacer. Vicente Verdugo, ¿está por ahí? Lo vi por ahí que había llegado. Profe, si estoy aquí. Digan, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Se acuerdan? No me acuerdo, profe. Ya avisen, pon atención. ¿Quién se acuerda? ¿Qué es lo primero que íbamos a hacer? Fácil. ¿Andrés? Ay, ¿Sí? profe, yo. Dígame, Tommy. Hay que dividir el 35 dividido 5. Perfecto. Voy a hacer la división normal, como que no hubiese coma. Entonces, lo primero es que 5 no me cabe en el 3, pero sí me cabe en el 35 completo. Entonces, digo, 5, ¿cuántas veces cabe en 35? ¿Cuántas veces cabe, Tommy? 7. 7 veces. ¿Ya? 5 por 7 es 35, me sobra 0. Apareció la coma. Entonces la pongo en el resultado. Y ahora simplemente bajo el número de al lado, el 6, y sigo dividiendo normal. 5 en 6 me cabe una sola vez y me sobra 1. Niños, en números decimales,
cuando yo estoy dividiendo y me da resto, yo puedo seguir dividiendo infinitamente. ¿Ya? En este caso no lo vamos a hacer para no alargarnos tanto. Pero cuando tenga resto, si estuviera Luan, de hecho, ya me habría dicho que había que hacerlo, que había que continuar infinitamente. Pero Sí, hay que ponerle un 0 al lado. sí, exacto. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo de un número decimal por un número entero. Quiero mostrarles un ejemplo. Déjenme pensarlo porque... ya. Vamos a hacer 26. Coma 3 dividido en 2. Fácil. Un regalo. Ya. Vamos a dividir entonces en este ejercicio. Lo vamos a hacer de manera normal. ¿Qué quiere decir normal? Como si no existieran las comas. Entonces, lo primero que me voy a fijar es el 2. ¿Cuántas veces me cabe en el 2? Yo sé que más de alguno me va a decir, pero cabe en el 26. Ya, pero lo vamos a hacer más pausadito, solo en el 2. ¿Ya? Para que nos conectemos. 2 en 2 me cabe una vez. 2 por 1, 2. Para llegar a 2 me sobra 0. Y la mayoría va a decir, la coma. No, la coma todavía no aparece. Bajo el 6. 2 en 6 me cabe 3 veces. 2 por 3, 6. Me sobra 0. Todavía no aparece la coma. Bajo el 3. 2 en 3 me cabe una vez. 2 por 1, 2. Para llegar a 3 me sobra 1. Y al fin apareció la coma bendita. Entonces, como apareció la coma, la pongo en el resultado y yo sigo dividiendo sin complicarme la vida. Bajo el 3. Y ahora digo, 2 en 13 me cabe 6 veces. 6 por 2, 12 y me sobra 1. Y lo dejo así. Entonces, ¿qué es lo importante? Cuando yo divido decimal por entero, ¿ya? Después vamos a ver decimal por decimal y después vamos a ver entero por decimal. Cuando yo divido decimal por entero, divido normal, como si no hubiera coma. Pero apenas aparece la coma, la pongo en el resultado y después sigo dividiendo, no me complico más la vida. Así de simple. ¿Queda alguna duda, niños? ¿Sugerencia, reclamo? Profe, entonces uno hace la división como si fuera una división normal hasta que encuentre la coma. Exacto, y ahí la pone. Y después sigue. Ya. Así es. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya, súper. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá, porque como les comenté al principio de la clase, esto es un poco largo, un poco denso, y para no sobrecargarnos, solo vamos a ver esto, ¿ya? Pero, ¿qué es lo importante, niños? Que traten igual un poco de repasar. Ustedes mismos pueden inventarse sus propios ejercicios para poder hacerlo, y de esa manera, ¿no es cierto?, ir practicando. Pero lo importante de esto es practicar. Si no practicamos, no funciona. Pero si se dan cuenta, es fácil, no es difícil. ¿Ya? Así que eso, los dejo en libertad. Estoy feliz de haberlos visto una vez más. Aprovechen de descansar. Bueno, ya los que viven en Las Condes, Vitacura, Ñuñoa y sus alrededores van a poder salir a dar una vueltecita a la calle. Cuídense, usen mascarilla, que no se les acerque la gente, por favor. Y ojalá que ya que poco va a volver a clase, porque de verdad, niños, o sea, yo los extraño demasiado, ya quiero que nos volvamos a juntar, a reírnos, a hacer nuestras locuras. Y Miss, dígame. para mi cumpleaños